Cierra los ojos por un momento. Escucha el estruendo ensordecedor de los fuegos artificiales rasgando el cielo negro. Siente como la vibración recorre tu pecho mientras millones de voces gritan al unísono celebrando un nuevo comienzo. Ahora, escucha con más atención. Detrás de la pólvora y los abrazos existe otro sonido. Un grito que nadie escuchó. Un llamado de auxilio ahogado entre las campanadas de medianoche que se perdió para siempre en la euforia colectiva. ¿Cuántas personas desaparecen mientras el mundo celebra? Esta pregunta me persigue cada diciembre. Mientras nosotros brindamos con champán y abrazamos a quienes amamos, hay familias que pasan esa misma noche buscando desesperadamente a alguien que salió por la puerta y nunca jamás regresó. Piénsalo detenidamente. El 31 de diciembre es la noche perfecta para que alguien desaparezca sin dejar rastro. Las calles desbordan de extraños. El ruido ensordece cualquier pedido de ayuda. Todos miran hipnotizados hacia el cielo observando las luces que explotan en la oscuridad. Cuando finalmente alguien nota la ausencia, ya han pasado horas cruciales. Horas que determinan si encontrarás a esa persona viva o si no la encontrarás jamás. Lo que estás por escuchar esta noche no son leyendas urbanas ni historias inventadas para entretenerte. Son casos documentados, investigaciones reales que permanecen abiertas. Testimonios desgarradores de familias que aún esperan respuestas que probablemente nunca llegarán. 5 personas que salieron a celebrar el año nuevo y se desvanecieron en la oscuridad como si la tierra las hubiera tragado. Una joven bailando descalza en una playa colombiana cuyo vestido rojo fue lo último que sus amigas vieron antes de perderla para siempre. Un fotógrafo solitario caminando hacia el desierto mexicano siguiendo algo que solo él podía ver. Una estudiante de medicina huyendo aterrorizada de una fiesta en Buenos Aires. 3 niños pequeños observando fuegos artificiales desde un puente mientras hablaban con un desconocido que nadie logró identificar. Un empresario que recibió un mensaje imposible segundos antes de medianoche procedente de su propio número telefónico. 5 noches de celebración transformadas en pesadillas eternas para quienes siguen esperando. Esta noche te contaré 5 historias que la mayoría prefiere ignorar. 5 noches de Año Nuevo que terminaron en tragedia inexplicable. Te reto a ver este video completo sin pausarlo ni distraerte. Al final si logras llegar. Escribe en los comentarios yo escuché hasta el final. Y presta mucha atención porque en una de estas historias hay un detalle que nunca se reveló públicamente hasta ahora. Muy pocos tienen el valor de quedarse hasta el final. Ahora prepárate. Baja las luces si te atreves. Asegúrate de estar en un lugar donde nadie pueda interrumpirte. Porque estamos a punto de adentrarnos en el lado más oscuro de la noche más esperada del año. Ese territorio sombrío donde las campanadas no anuncian nuevos comienzos, sino finales abruptos estremecedores e inexplicables. La primera historia comienza en una playa del Caribe colombiano, donde el sonido de las olas ocultó el último suspiro de una joven que simplemente quería celebrar la vida. Antes de sumergirnos en estas 5 historias, necesitas comprender algo fundamental. Existe una razón por la cual tantas personas desaparecen. Precisamente durante las celebraciones de Año Nuevo, una razón que va más allá de la simple coincidencia y que las autoridades conocen perfectamente, aunque rara vez discuten públicamente. Los expertos en criminología lo llaman la tormenta perfecta. Te imagina por un momento las condiciones que se conjugan esa noche específica. Millones de personas abarrotando calles, plazas y playas. Música ensordecedora que ahoga cualquier grito de auxilio. Alcohol fluyendo sin restricciones, nublando el juicio de víctimas y testigos por igual. Oscuridad, interrumpida únicamente por destellos momentáneos de fuegos artificiales. Y lo más peligroso de todo, una distracción colectiva tan absoluta que permite que alguien desaparezca frente a cientos de personas sin que nadie lo note. Las estadísticas son escalofriantes, aunque pocas veces se difunden. Durante la primera semana de enero, los reportes de personas desaparecidas aumentan dramáticamente en toda Latinoamérica. En México las denuncias se incrementan hasta un 30%. En Colombia y Argentina las cifras son similares. Pero lo verdaderamente perturbador no es la cantidad, sino el porcentaje de casos que jamás se resuelven. De cada 10 personas reportadas como desaparecidas durante festividades de fin de año, aproximadamente 3 nunca son encontradas. Ni vivas, ni muertas. Simplemente se desvanecen como si nunca hubieran existido, dejando atrás familias destrozadas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué ocurre esto con tanta frecuencia en Año Nuevo? La explicación racional señala varios factores. Primero está el retraso en las denuncias. Cuando alguien no aparece a medianoche, sus familiares asumen que está celebrando en otro lugar. Pasan horas preciosas antes de que la preocupación se transforme en alarma.
Para cuando finalmente contactan a las autoridades, el rastro ya se ha enfriado irremediablemente. Segundo está la sobrecarga del sistema. Policías y servicios de emergencia operan al límite durante esas fechas, atendiendo accidentes, intoxicaciones y peleas callejeras. Una denuncia de persona desaparecida frecuentemente queda relegada mientras se priorizan emergencias más inmediatas. Tercero está la contaminación de escenas. Miles de personas pisoteando los mismos lugares destruyen cualquier evidencia potencial. Huellas, testimonios, coherentes, objetos personales, todo se pierde en el caos festivo. Pero existe otra explicación, una que no encontrarás en ningún informe oficial, pero que millones de latinoamericanos conocen íntimamente a través de historias transmitidas de generación en generación, en prácticamente todas las culturas de nuestro continente existe la creencia de que el cambio de año representa mucho más que una simple transición calendárica. Nuestros abuelos hablaban de las horas liminales, ese periodo entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, donde el velo que separa nuestro mundo de otros se adelgaza peligrosamente. Los pueblos originarios de México hablan del momento cuando los caminos se cruzan, refiriéndose a instantes donde las fronteras entre dimensiones se difuminan. En los Andes existe la tradición de no salir solo durante las campanadas porque los espíritus aprovechan la confusión para llevarse a los desprevenidos. En el Caribe colombiano, los ancianos advierten sobre no mirar fijamente al mar a medianoche, pues algo podría devolverte la mirada desde las profundidades. Supersticiones, dirán algunos, cuentos para asustar niños, explicaciones primitivas para fenómenos que la ciencia eventualmente desentrañará, pero entonces, ¿cómo explicamos los casos donde todas las variables racionales fallan? Personas que desaparecen en lugares concurridos, sin que nadie vea nada. Víctimas cuyas últimas comunicaciones mencionan sentirse observadas o percibir algo extraño. Cuerpos que jamás aparecen pese a búsquedas exhaustivas en áreas limitadas. Testigos que reportan haber visto a los desaparecidos acompañados por figuras que nadie más recuerda. La verdad incómoda es que no todas las desapariciones encajan en explicaciones convencionales. Algunas desafían la lógica de maneras que las autoridades prefieren no documentar porque hacerlo significaría admitir que existen fenómenos más allá de nuestra comprensión. Quizás nuestros abuelos sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra arrogancia moderna. Quizás esas supersticiones ancestrales no eran simples cuentos sino advertencias codificadas sobre peligros reales que acechan cuando menos lo esperamos. Lo que sí puedo asegurarte es esto. Las 5 personas cuyas historias estás por conocer desaparecieron durante celebraciones de Año Nuevo en circunstancias que desafían cualquier explicación satisfactoria. En cada caso, hubo testigos, multitud cercana sin ningún motivo aparente para desvanecerse voluntariamente. Y sin embargo se fueron, como tragados por la noche misma. Ahora que comprendes el terreno que vamos a explorar, es momento de conocer a nuestra primera protagonista. Una joven cuya sonrisa quedó capturada en video minutos antes de convertirse en un fantasma que, según dicen, todavía camina por las playas de Cartagena cada noche de luna llena. Valentina Restrepo tenía 23 años cuando el mar se la llevó, o al menos eso es lo que su familia prefiere creer porque la alternativa resulta demasiado aterradora para contemplarla. Era una joven llena de vida que trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Bogotá. Sus amigas la describían como la luz de cualquier reunión. Esa persona cuya risa contagiosa podía transformar el ambiente más sombrío en una celebración. Tenía planes para el nuevo año. Quería emprender su propio negocio. Soñaba con viajar a Europa. Hablaba constantemente sobre el futuro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero el tiempo de Valentine se detuvo exactamente a las 12:47 de la madrugada del 1 de enero de 2018. Todo comenzó como una celebración perfecta. Valentine viajó a Cartagena con 4 amigas de la universidad para despedir el año en grande. Alquilaron un apartamento cerca de la playa y pasaron el día preparándose para la noche más esperada del año. Ella eligió un vestido rojo que había comprado específicamente para la ocasión. Un vestido que, según sus propias palabras, la hacía sentir invencible. Si tan solo hubiera sabido lo que ese vestido rojo significaría después. La fiesta en la playa comenzó alrededor de las 10 de la noche. Miles de personas congregadas en la arena blanca esperando las campanadas. Música reggaetón mezclándose con el sonido de las olas. Vendedores ambulantes ofreciendo cervezas y cócteles. El aire cargado de sal, humedad y anticipación. Las amigas de Valentine declararon posteriormente que ella estaba radiante esa noche. Bailaba sin parar con los pies descalzos hundidos en la arena tibia. Reía con esa carcajada característica que podía escucharse por encima de la música. El video que su amiga Carolina grabó minutos antes de medianoche la muestra exactamente así.
feliz, despreocupada, absolutamente viva, en ese video de 43 segundos que después se convertiría en evidencia. Valentine mira directamente a la cámara mientras los primeros fuegos artificiales explotan detrás de ella, iluminando su rostro con destellos dorados y rojos. Levanta una copa hacia el cielo y grita feliz año. Sus ojos brillan con esa mezcla de alcohol y genuina alegría. Es la última imagen que existe de Valentine Restrepo con vida, pero hay algo en ese video que nadie notó hasta semanas después, cuando los investigadores lo analizaron cuadro por cuadro. Durante exactamente 3 segundos, en el margen izquierdo del encuadre, aparece una figura masculina, un hombre que no baila ni celebra, un hombre que permanece completamente inmóvil, mirando fijamente hacia Valentine, mientras todos los demás explotan de júbilo. Su rostro está parcialmente oscurecido, pero su postura resulta inconfundible. La postura de un depredador observando a su presa. Las amigas confirmaron después que ese hombre había intentado acercarse a Valentine varias veces durante la noche. La primera vez fue alrededor de las 11 cuando le ofreció una bebida que ella rechazó educadamente. La segunda vez ocurrió cerca de medianoche cuando intentó sacarla a bailar, insistiendo de manera que las amigas describieron como incómoda. Valentine se negó y él pareció desaparecer entre la multitud, pero no desapareció. El video demuestra que siguió observándola desde las sombras todo el tiempo. Lo más perturbador vino de un comentario que Valentine hizo aproximadamente a las 12:30. Según su amiga Daniela, ella se acercó con expresión preocupada y dijo algo extraño. Siento que alguien me observa desde el mar. Daniela miró hacia las olas oscuras, pero no vio nada excepto la espuma blanca brillando bajo la luna. Le dijo a Valentine que probablemente eran los tragos hablando. Ambas rieron y regresaron a bailar. 17 minutos después, Valentine anunció que iba al baño. Los sanitarios portátiles estaban ubicados aproximadamente a 200 metros de donde el grupo bailaba. Para llegar había que caminar por un tramo de playa menos iluminado, alejándose del epicentro de la fiesta. Las amigas ofrecieron acompañarla, pero Valentine insistió en ir sola. Solo tardó 1 minuto, dijo, mientras se alejaba descalza con su vestido rojo, ondeando suavemente con la brisa marina. Fue la última vez que la vieron. Pasaron 20 minutos antes de que Carolina comenzara a preocuparse. Envió un mensaje de texto, que nunca fue leído. Intentó llamar, pero el teléfono de Valentine sonaba sin respuesta. Las 4 amigas se separaron para buscarla entre la multitud gritando su nombre, pero sus voces se perdían entre la música ensordecedora y el bullicio de miles de personas celebrando. A las 2 de la madrugada contactaron a la policía. Los oficiales llegaron 40 minutos después, visiblemente abrumados por la cantidad de incidentes que estaban atendiendo esa noche. Tomaron una descripción básica y prometieron mantener los ojos abiertos, pero dejaron claro que no podían iniciar una búsqueda formal hasta que pasaran más horas. El sol amaneció sobre Cartagena, revelando una playa cubierta de basura, botellas vacías y los restos de la celebración. Los equipos de búsqueda peinaron cada centímetro sin encontrar absolutamente nada. Ni el vestido rojo, ni sus sandalias, ni su pequeño bolso con el teléfono celular. Valentine se había desvanecido como si nunca hubiera pisado esa arena. Los buzos exploraron las aguas cercanas durante 3 días consecutivos. No encontraron ningún cuerpo. Los investigadores interrogaron a cientos de asistentes a la fiesta, pero nadie recordaba haber visto nada sospechoso. El hombre del video nunca fue identificado, pese a que su imagen se difundió en todos los medios locales. La investigación oficial concluyó meses después sin resolución. El caso permanece abierto, clasificado como desaparición en circunstancias desconocidas. Pero la historia de Valentine no termina ahí. De hecho, para muchos cartageneros apenas estaba comenzando. 6 meses después de la desaparición, un grupo de pescadores regresaba de faenar cerca de la medianoche cuando uno de ellos vio algo que lo hizo soltar los remos del puro terror. Caminando sobre el agua, a unos 50 metros de su embarcación, había una figura femenina con un vestido rojo. No flotaba ni nadaba. Caminaba, como si la superficie del mar fuera tan sólida como él. Pavimento, sus compañeros también la vieron, antes de que la figura se desvaneciera en la oscuridad. Los 3 hombres llegaron al puerto temblando, negándose a hablar sobre lo ocurrido hasta días después, cuando el alcohol aflojó sus lenguas. Desde entonces los avistamientos se han repetido, siempre en noches de luna llena, siempre en la misma zona de playa donde Valentine desapareció. Siempre una mujer con vestido rojo, caminando sobre las olas oscuras con pasos lentos y deliberados, como si buscara algo a alguien entre las aguas. Los escépticos argumentan que se trata de histeria colectiva alimentada por una tragedia local. Los creyentes insisten en que el espíritu de Valentine permanece atrapado en ese lugar, incapaz de encontrar descanso porque su cuerpo nunca fue recuperado.
la madre de Valentine, viajó a Cartagena 3 veces después de la desaparición. La última vez fue en luna llena. Pasó toda la noche sentada en la arena, mirando hacia el mar, esperando ver a su hija, aunque fuera como fantasma. Pero Valentine no apareció para ella. Quizás los muertos solo se muestran ante extraños. Quizás el dolor de una madre es demasiado intenso para que los espíritus lo soporten. Hay quienes creen saber qué le ocurrió realmente a Valentine esa noche. La teoría más aceptada involucra al hombre del video, un depredador que la siguió hasta los baños, aprovechando la oscuridad y el caos para atacarla. Posiblemente la arrastró hasta un vehículo cercano o la llevó mar adentro en una embarcación pequeña. Su cuerpo podría estar en cualquier parte del Caribe colombiano, tragado por las mismas aguas que ella tanto amaba. Pero existe otra teoría, una que los ancianos cartageneros susurran cuando creen que nadie los escucha. Dicen que el mar tiene memoria, que cada año nuevo el océano reclama algo a cambio de los deseos que la gente le confía. Cuando arroja flores y ofrendas a las olas, dicen que Valentine fue elegida esa noche, que el hombre del video no era un hombre en absoluto, sino algo más antiguo y hambriento que adoptó forma humana para seducir a su víctima. Dicen que cuando Valentine comentó que sentía algo observándola, desde el mar estaba describiendo exactamente lo que ocurría. Algo la había elegido, algo esperaba pacientemente el momento perfecto para llevársela. Y cuando finalmente caminó sola hacia la oscuridad, ese algo la reclamó para siempre. ¿Qué le ocurrió realmente a Valentine Restrepo? Después de 6 años la pregunta sigue sin respuesta. Su familia ha gastado fortunas en investigadores privados y videntes. Han recorrido cada rincón de la costa colombiana buscando alguna pista. Han suplicado públicamente cualquier información que pueda resolver el misterio. El silencio ha sido su única respuesta. Lo único que queda de Valentine es un video de 43 segundos donde sonríe bajo los fuegos artificiales sin saber que esos serían sus últimos momentos de felicidad. Un vestido rojo que se convirtió en leyenda, y una figura espectral que, según dicen, todavía camina sobre las aguas de Cartagena, buscando el camino de regreso a una vida que le fue arrebatada. Si alguna vez visitas esas playas en noche de luna llena, quizás la veas tú también. Pero si lo haces, recuerda no mirar demasiado tiempo hacia el mar, porque aquello que observó a Valentine desde las profundidades podría estar observándote también a ti. Y a diferencia de ella, tú ya conoces la advertencia. 43 segundos. Eso es todo lo que queda de Valentine Restrepo. Un fragmento de video donde su sonrisa ilumina la pantalla mientras los fuegos artificiales explotan a sus espaldas. 43 segundos de felicidad capturados para siempre, y después nada, solo silencio. Solo preguntas sin respuesta. Piensa en la velocidad con la que todo puede cambiar. En un instante, estás bailando bajo las estrellas, sintiendo la arena tibia entre tus pies. Al siguiente simplemente dejas de existir, como una vela apagada por un soplo invisible, como si el universo decidiera borrarte, sin previo aviso ni explicación alguna. Eso es lo más aterrador de estas historias. No los fantasmas ni las figuras espectrales caminando sobre el agua. Lo verdaderamente perturbador es la fragilidad absoluta de nuestra existencia, la certeza de que cualquiera podría ser el siguiente, que la diferencia entre regresar a casa y desaparecer para siempre puede reducirse a una decisión tan simple como ir al baño sola. Los fuegos artificiales que despidieron a Valentine duraron apenas 15 minutos, explosiones de luz y color, celebrando el futuro, pero para ella no hubo futuro. Solo ese último destello iluminando su rostro antes de que la oscuridad la reclamara, mientras su familia enfrenta cada año nuevo con el peso insoportable de su ausencia. El mundo sigue celebrando, porque así funcionamos los seres humanos. Seguimos adelante, continuamos brindando y bailando, sin darnos cuenta de que, en algún lugar, alguien no regresó a casa. Quizás pienses que el océano es particularmente peligroso, que esas aguas oscuras esconden secretos que la tierra firme no posee. Quizás creas que, alejándote del mar, estarás a salvo. Te estarías completamente equivocado. Porque si el caso de Valentine te pareció perturbador, espera escuchar lo que ocurrió en las montañas de México, donde el desierto devora caminantes solitarios y las estrellas observan en silencio mientras los viajeros desaparecen siguiendo luces que no deberían existir. La siguiente historia nos lleva a Real de 14, un pueblo mágico enclavado en las montañas donde la magia no siempre es benigna, donde un fotógrafo salió a capturar el amanecer del nuevo año y terminó siendo capturado él mismo por algo inexplicable. Real de 14 no es un pueblo ordinario, enclavado en las montañas de San Luis Potosí a más de 2.700 metros de altura. Este antiguo centro minero abandonado se ha convertido en un destino para buscadores espirituales, artistas y
Viajeros que sienten el llamado de algo, que no pueden explicar. Los huicholes consideran esta tierra sagrada. La llaman Wirikuta y creen que aquí habitan los espíritus ancestrales. Dicen que el desierto circundante es un portal, un lugar donde las dimensiones se adelgazan y los caminantes solitarios pueden perderse no solo físicamente sino existencialmente. Miguel Ángel Coronado tenía 31 años cuando decidió recibir el Año Nuevo en este lugar místico. Era fotógrafo profesional especializado en paisajes nocturnos y astrofotografía. Su trabajo había aparecido en revistas internacionales y exposiciones de prestigio, pero más allá de su talento técnico, Miguel poseía algo que sus colegas describían como una conexión inexplicable con los lugares que fotografiaba. Decía que ciertos paisajes le hablaban, que podía sentir la energía de la Tierra a través del lente de su cámara real de 14 lo había estado llamando durante años. Había visto fotografías del desierto de Wirikuta iluminado por la Vía Láctea y supo inmediatamente que tenía que capturar esa imagen él mismo. Pero no cualquier noche. Quería fotografiar el primer amanecer del Año Nuevo. Ese momento de transición cuando un ciclo termina y otro comienza. Creía que la luz sería diferente, especial, irrepetible. Su hermana María intentó convencerlo de no ir solo. Le ofreció acompañarlo o al menos esperar hasta que pudiera reunir un grupo. Pero Miguel insistió, necesitaba la soledad absoluta para conectar con el paisaje. Los otros fotógrafos solo serían una distracción. Además había hecho docenas de expediciones solitarias antes. Conocía los riesgos y sabía cómo manejarlos, o eso creía. Llegó a Real de 14 el 30 de diciembre después de atravesar el famoso túnel de Ogarrio. Ese pasaje de más de 2 kilómetros excavado en la roca que funciona como única entrada a Vijíquiel al pueblo. Los locals dicen que cruzar ese túnel es como atravesar un umbral que del otro lado las reglas del mundo exterior dejan de aplicar. Miguel pasó el día explorando las calles empedradas y las ruinas de edificios coloniales. Fotografió la iglesia de la Purísima Concepción con su fachada deteriorada por siglos de abandono y resurrección. Habló con artesanos locals y comió en una pequeña fonda donde una anciana le sirvió gorditas mientras lo observaba con ojos que parecían ver algo más allá de su apariencia física. Antes de irse, la anciana le dijo algo extraño: no salgas al desierto después de medianoche, mijo. El caminante anda buscando compañía. Miguel sonrió pensando que era parte del folclore local diseñado para impresionar turistas. Le agradeció la advertencia, le dejó buena propina y regresó a preparar su equipo para la noche siguiente. El 31 de diciembre amaneció despejado y frío. Miguel pasó la mañana revisando sus cámaras, lentes y trípodes, cargó baterías extras y verificó que su GPS funcionara correctamente. Estudió mapas satelitales del desierto, identificando el punto exacto donde quería posicionarse para capturar el amanecer. Todo estaba perfectamente planificado. A las 4 de la tarde envió un mensaje a su hermana: estoy listo, esta noche va a ser épica. Te mando fotos en cuanto tenga señal. María respondió con emojis de corazones y una petición: cuídate mucho, por favor. Avísame cuando regreses. Miguel prometió hacerlo. Fue la última promesa que rompería. Salió del pueblo alrededor de las 7 de la noche, conduciendo su camioneta hacia el desierto. El plan era estacionarse en un punto accesible, caminar aproximadamente 3 kilómetros hasta una elevación con vista despejada hacia el este, y esperar ahí toda la noche, fotografiando las estrellas hasta que el sol apareciera en el horizonte. A las 9:32 envió otro mensaje: este lugar tiene algo extraño. Siento que me llama. Hay una energía aquí que nunca había experimentado, como si la tierra respirara. María leyó el mensaje, pero no respondió inmediatamente. Estaba ocupada con los preparativos de su propia celebración familiar. Cuando finalmente escribió preguntando si estaba bien, ya no hubo respuesta. A las 11:58, Miguel publicó su última fotografía en redes sociales. La imagen mostraba el desierto de Wirikuta bañado en luz lunar con las siluetas de cactus gigantes proyectando sombras alargadas sobre la arena. Era una fotografía extraordinaria incluso para sus estándares, pero había algo más en la imagen. En la distancia apenas visible entre las sombras se distinguía una silueta humana, una figura delgada y alta caminando hacia el horizonte, donde las estrellas parecían descender hasta tocar la tierra. Miguel añadió una descripción a la foto: un peregrino que camina hacia las estrellas. Hermoso y sobrecogedor. Nadie respondió a la publicación hasta horas después, cuando María despertó con la sensación de que algo andaba mal. Intentó llamar a su hermano, pero el teléfono enviaba directamente al buzón de voz. Envió mensajes que quedaron sin entregar. A las 10 de la mañana del 1 de enero contactó a las autoridades. La búsqueda comenzó esa misma tarde. Equipos de rescate junto con voluntarios locals peinaron las
rutas que Miguel había mencionado en sus mensajes. Encontraron su camioneta estacionada exactamente donde él había planeado dejarla. Las llaves seguían puestas en el contacto. Su equipo fotográfico permanecía intacto en el asiento trasero. Solo faltaba una cámara a la que presumiblemente llevaba consigo y sus botas de senderismo. Las huellas de Miguel fueron identificadas partiendo desde la camioneta hacia el desierto. Los rastreadores la siguieron durante aproximadamente 4 kilómetros en línea relativamente recta. Y entonces ocurrió algo que ninguno pudo explicar. Las huellas simplemente se detenían. No había señales de lucha, no había marcas de vehículos ni pisadas adicionales. No había depresiones en la arena que sugirieran que alguien había caído o sido arrastrado. Las huellas de Miguel llegaban hasta un punto específico en medio de la nada y desaparecían como si él hubiera dado un paso final hacia el vacío. Los equipos de búsqueda ampliaron el perímetro durante 5 días consecutivos. Helicópteros sobrevolaron el área. Perros rastreadores fueron traídos desde San Luis Potosí. Voluntarios de pueblos cercanos se sumaron al operativo. No encontraron absolutamente nada, ni el cuerpo de Miguel, ni su cámara, ni ningún indicio de hacia dónde pudo haber ido. La investigación oficial concluyó que Miguel probablemente sufrió un accidente durante la noche. Quizás cayó en alguna grieta oculta o fue víctima de hipotermia y desorientación. El desierto es implacable con quienes subestiman sus peligros. Pero esta explicación dejaba demasiadas preguntas sin respuesta, principalmente cómo es posible que un cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno en un área que fue revisada exhaustivamente. Los locals tenían su propia explicación. Hablaban del caminante de medianoche. Según la leyenda, existe un espíritu que vaga por el desierto de Wirikuta, específicamente durante las noches de transición, año nuevo, solsticios, equinoccios, momentos cuando el tiempo se dobla sobre sí mismo. Este espíritu adopta la forma de un peregrino distante, siempre caminando hacia el horizonte, siempre inalcanzable. Quienes lo ven sienten una compulsión irresistible de seguirlo, de alcanzarlo, de descubrir hacia dónde se dirige, pero nadie que sigue al caminante de medianoche regresa jamás. Los huicholes conocen esta historia desde hace generaciones. Por eso nunca realizan sus peregrinaciones sagradas de noche. Por eso encienden fogatas para mantener alejadas las sombras. Por eso advirtieron a Miguel a través de esa anciana en la fonda, pero él no escuchó. O quizás escuchó demasiado tarde. Hay quienes creen que la figura en la última fotografía de Miguel era precisamente el caminante, que él capturó sin saberlo, la imagen de aquello que lo llevaría a su perdición, que al describir a esa silueta como un peregrino caminando hacia las estrellas, estaba documentando su propio destino. Pero existe un detalle adicional que transforma esta historia de perturbadora en aterradora. Un mes después de la desaparición, la cámara de Miguel fue encontrada. Un pastor de cabras la descubrió semienterrada en la arena a casi 8 kilómetros del punto donde terminaban las huellas. Estaba dañada por la exposición a los elementos, pero la tarjeta de memoria permanecía intacta. Las autoridades recuperaron las fotografías y la mayoría coincidían con lo esperado. Paisajes nocturnos, tomas de las estrellas, imágenes del pueblo y el desierto. Pero las últimas 4 fotografías nunca fueron publicadas ni compartidas con la familia. Un investigador que participó en el caso reveló años después bajo anonimato lo que mostraban. La primera imagen capturaba el desierto vacío bajo la luna. La segunda mostraba la misma escena, pero con una silueta apenas perceptible en la distancia. La tercera revelaba esa silueta significativamente más cerca, aunque todavía borrosa. Y la cuarta imagen, la última que Miguel capturó antes de desaparecer, mostraba algo imposible. La silueta estaba ahora a escasos metros de la cámara, pero no era humana. Tenía proporciones incorrectas, brazos demasiado largos, una cabeza que parecía inclinarse en un ángulo antinatural. Y donde debería haber un rostro solo había oscuridad absoluta, un vacío que parecía absorber la luz lunar circundante. El investigador describió esa imagen como lo más perturbador que había visto en 20 años de carrera. Dijo que después de examinarla tuvo pesadillas durante semanas. Pesadillas donde caminaba solo por un desierto interminable, siguiendo una figura que nunca podía alcanzar. Las autoridades clasificaron esas fotografías como evidencia sellada. La explicación oficial fue que la cámara había sufrido daños que causaron aberraciones en las últimas imágenes. Pero quienes vieron esas fotos saben que ningún daño técnico explica lo que Miguel capturó en sus momentos finales. El cuerpo de Miguel Ángel Coronado nunca fue encontrado. Su caso permanece oficialmente abierto, aunque nadie espera resolverlo. Su hermana María visita Real de 14 cada año nuevo y deja flores en el punto
exacto donde las huellas de su hermano terminaron. Dice que, a veces cuando el viento sopla desde el desierto, puede escuchar su voz susurrando algo incomprensible entre las dunas. Los locals aseguran que, en noches de luna llena, se puede ver una nueva silueta acompañando al caminante de medianoche, dos figuras ahora donde antes había una, dos peregrinos caminando eternamente hacia estrellas que nunca alcanzarán. Y cada año nuevo, sin falta alguien ignora las advertencias y sale solo hacia el desierto buscando la fotografía perfecta del amanecer. La mayoría regresa, pero algunos simplemente se desvanecen, dejando atrás solo huellas que terminan en medio de la nada y preguntas que nadie puede responder. Miguel quería capturar la luz del primer amanecer del año. En su lugar fue capturado él mismo por una oscuridad que no tiene nombre ni explicación. Una oscuridad que todavía camina por el desierto de Wirikuta esperando al próximo viajero solitario que sea lo suficientemente valiente e inconsciente para seguirla hacia las estrellas. Dos historias. Dos personas que desaparecieron mientras el mundo celebraba. Una tragada por el mar, otro consumido por el desierto. Podrías argumentar que fueron coincidencias terribles, accidentes inexplicables, pero naturales, que no hay nada sobrenatural. En estas tragedias solo mala suerte combinada con circunstancias peligrosas. Pero nuestros abuelos pensaban diferente, y quizás deberíamos empezar a escucharlos. En toda Latinoamérica existen rituales para recibir el año nuevo. Comer 12 uvas a medianoche, una por cada campanada. Usar ropa interior amarilla para atraer prosperidad o roja para el amor. Barrer la casa hacia afuera para expulsar las malas energías. Llenar maletas y pasearlas por la calle para asegurar viajes en el año entrante. Estos rituales nos resultan familiares. Los practicamos sin cuestionar su origen o propósito real. Pero hay otros rituales que hemos olvidado. Advertencias que nuestras abuelas susurraban y que descartamos como supersticiones anticuadas. No salgas solo después de medianoche. No mires hacia las sombras cuando suenen las campanadas. No pronuncies el nombre de los muertos durante las horas de transición. No respondas si alguien te llama desde la oscuridad. Estas no eran simples supersticiones. Eran reglas de supervivencia codificadas. En el lenguaje del folclore, las abuelas hablaban de las horas muertas. Ese periodo, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, cuando el velo entre mundos se adelgaza hasta casi desaparecer. Decían que, durante esas horas, los espíritus caminan libremente entre los vivos, aprovechando que todos están distraídos mirando fuegos artificiales y brindando con champán. Que las entidades, que normalmente permanecen ocultas, salen a cazar sabiendo que nadie prestará atención a sus movimientos. En México las leyendas sobre la Llorona se intensifican. Durante Año Nuevo, los ancianos aseguran que su llanto se vuelve más fuerte, más desesperado, más cercano. Dicen que, en esta noche específica, no solo busca a sus propios hijos ahogados, sino que reclama a cualquiera que encuentre solo cerca del agua. Las madres mexicanas tradicionalmente prohibían a sus hijos acercarse a ríos, lagos o el mar durante las celebraciones, no por miedo a accidentes ordinarios, sino por temor a algo mucho más antiguo. Los nahuales, esos brujos capaces de transformarse en animales, supuestamente aprovechan la distracción colectiva de Año Nuevo para realizar sus cacerías. Historias de pueblos enteros en Oaxaca, Chiapas y Guatemala describen avistamientos de criaturas extrañas merodeando los márgenes de las celebraciones. Ojos brillantes observando desde la maleza, sombras que se mueven contra el viento, aullidos que no corresponden a ningún animal conocido. En Colombia, especialmente en regiones costeras, existe la creencia de que el mar exige tributo cada año nuevo. Pescadores ancianos hablan de pactos ancestrales entre sus comunidades y las fuerzas que habitan las profundidades. Dicen que, cuando el tributo no es ofrecido voluntariamente, el mar lo toma por su cuenta. Belén tiene quizás fue ese tributo en 2018, aunque nadie lo haya admitido públicamente. Los Andes guardan sus propias leyendas. En Perú, Bolivia y Ecuador, las comunidades indígenas realizan ceremonias protectoras antes de medianoche. Encienden fogatas específicas, queman hierbas sagradas y trazan círculos de sal alrededor de sus hogares. No celebran el Año Nuevo de la misma manera que las ciudades lo enfrentan. Se preparan como si algo peligroso estuviera por despertar. Argentina tiene historias de pueblos fantasmas que aparecen únicamente durante la noche de Año Nuevo. Viajeros solitarios reportan haber visto luces en lugares abandonados hace décadas. Algunos afirman haber escuchado música y risas provenientes de edificios donde no ha vivido nadie en generaciones. Los más desafortunados dicen haber entrado en estos pueblos espectrales solo para despertar kilómetros de distancia, sin recuerdos de cómo llegaron ahí. Podríamos seguir catalogando estas creencias como fantasías de mentes primitivas,
explicaciones irracionales para fenómenos que la ciencia eventualmente resolverá. Pero hay un problema con esa postura arrogante. Las personas siguen desapareciendo, cada año nuevo sin falta alguien sale a celebrar y no regresa. Alguien ignora las advertencias ancestrales y paga el precio de alguien decide caminar solo hacia la oscuridad creyendo que las supersticiones son solo cuentos para asustar niños. La siguiente historia ocurrió en Buenos Aires, una ciudad moderna cosmopolita racional, un lugar donde las supersticiones deberían carecer de poder. Y sin embargo, algo inexplicable sucedió durante una fiesta aparentemente normal en un edificio céntrico. Una joven sintió que algo andaba mal, llamó a su madre aterrorizada. Salió corriendo hacia la calle buscando seguridad y desapareció entre la puerta y la acera como si nunca hubiera existido. Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme, especialmente en Año Nuevo, cuando millones de porteños salen a las calles para celebrar con esa intensidad característica que define a los argentinos. Fuegos artificiales estallan sobre el obelisco. Familias se reúnen en terrazas y balcones. Grupos de amigos organizan fiestas que duran hasta el amanecer. Es una noche de alegría desbordante, donde la tragedia parece imposible. Pero la tragedia no entiende de imposibilidades. Luciana Méndez tenía 26 años y estaba a punto de cumplir un sueño. Cursaba el último año de medicina en la Universidad de Buenos Aires y ya tenía una oferta para realizar su residencia en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Era brillante, dedicada y, según todos los que la conocían, poseía esa rara combinación de inteligencia y calidez humana que distingue a los mejores médicos. Su madre Elena la describía como su mayor orgullo. Una hija que nunca dio problemas, que siempre llamaba para avisar dónde estaba, que jamás desaparecía sin dar explicaciones. Hasta esa noche, la fiesta estaba organizada en el departamento de un compañero de facultad ubicado en un edificio céntrico de la avenida Corrientes. Luciana inicialmente no quería ir, prefería quedarse con su familia para recibir el año, pero sus amigas insistieron. Era la última celebración antes de que comenzaran las rotaciones hospitalarias, la última oportunidad de divertirse, sin responsabilidades clínicas. Finalmente accedió prometiendo a su madre que regresaría temprano. Llegó a la fiesta alrededor de las 10 de la noche. El departamento estaba lleno de estudiantes de medicina, enfermería y odontología. Música electrónica retumbaba contra las paredes. Las bebidas circulaban libremente. Luciana conocía a la mayoría de los presentes, aunque había algunos rostros nuevos que no lograba ubicar. Sus amigas declararon después que, durante las primeras horas, todo parecía normal. Luciana bailó, conversó y brindó anticipadamente con un grupo cercano. Parecía estar disfrutando genuinamente, aunque en algún momento mencionó que el departamento se sentía extrañamente sofocante, que había demasiada gente, que necesitaba aire. A las 11:15 aproximadamente, Luciana dejó de bailar. Sus amigas notaron que se había apartado del grupo y permanecía de pie cerca de una ventana, mirando hacia afuera con expresión ausente. Cuando le preguntaron si estaba bien, respondió con evasivas. Dijo que solo necesitaba un momento. 30 minutos después, Luciana llamó a su madre. Elena Méndez recuerda cada segundo de esa conversación. La hora exacta marcaba las 11:45. Estaba en su casa preparando las uvas para medianoche cuando vio el nombre de su hija iluminando la pantalla del teléfono. Mamá. La voz de Luciana sonaba diferente, tensa, casi susurrando. Hay algo raro aquí. La gente actúa extraño. Voy a salir. Elena preguntó qué ocurría, pero Luciana no supo explicarlo claramente. Dijo que algunos invitados habían comenzado a comportarse de manera errática, que hablaban en voz muy baja entre ellos mientras miraban hacia ciertos puntos del departamento, que la música había bajado de volumen sin razón aparente, que sentía una presión en el pecho que no podía justificar médicamente. Venía a buscarme, por favor. Quiero irme de acá. Elena le dijo que tomara un taxi, que no caminara sola, que la llamara en cuanto estuviera en el vehículo. Luciana prometió hacerlo. Se despidió con un te quiero apresurado. Esas fueron las últimas palabras que Elena escuchó de su hija. Las cámaras de seguridad del edificio capturaron lo que ocurrió después. A las 11:52, Luciana aparece en el vestíbulo caminando apresuradamente hacia la puerta principal. Lleva su abrigo puesto y su cartera colgando del hombro. Su lenguaje corporal transmite urgencia, casi pánico. No hay nadie más en el vestíbulo en ese momento. Da varios pasos hacia la puerta de vidrio que separa el edificio de la calle, y entonces se detiene. Los investigadores reprodujeron esta secuencia cientos de veces, intentando entender qué ocurrió. A exactamente 3 metros de la salida, Luciana se congela como si hubiera chocado contra una pared invisible. Permanece inmóvil durante 4 segundos que en el video parecen eternos. Luego gira la cabeza lentamente hacia atrás.
hacia el interior del edificio, hacia algo que las cámaras no registran, y su expresión cambia. Los peritos describieron ese cambio como transformación. De preocupación a terror absoluto, sus ojos se abren desmesuradamente. Su boca forma lo que parece ser el inicio de un grito. Su cuerpo entero se tensa como preparándose para correr. Entonces continúa caminando hacia la puerta, pero ya no camina apresuradamente, camina como sonámbula. Sus movimientos se vuelven mecánicos, carentes de la urgencia anterior. Empuja la puerta de vidrio y sale hacia la calle, desapareciendo del encuadre de la cámara interior. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible. Las cámaras exteriores del edificio deberían haberla captado inmediatamente. Están posicionadas para registrar todo movimiento en la acera. La puerta de vidrio abre directamente hacia el exterior, sin ningún espacio intermedio. Cualquier persona que salga del edificio aparece automáticamente en las grabaciones externas. Luciana nunca apareció. Los técnicos revisaron las grabaciones cuadro por cuadro. Verificaron sincronización de tiempos, códigos temporales y ángulos de cobertura. No había puntos ciegos. No había fallas técnicas. La cámara interior la muestra atravesando la puerta hacia la calle. La cámara exterior muestra la acera, vacía durante los siguientes 30 minutos. Es como si Luciana Méndez hubiera dejado de existir en el preciso instante de cruzar el umbral. La policía interrogó a todos los asistentes de la fiesta. La mayoría proporcionó testimonios coherentes aunque inútiles. No habían notado nada extraño. No recordaban que Luciana se fuera. Estaban demasiado ocupados celebrando. Pero hubo 3 excepciones. 3 personas que también habían asistido a esa fiesta presentaron testimonios perturbadores. Los 3 afirmaron haber experimentado algo inexplicable esa noche. Los 3 describieron sensaciones similares a las que Luciana mencionó en su última llamada: presión en el pecho, dificultad para respirar, la certeza irracional de que algo andaba terriblemente mal. Y los 3 compartían otro detalle inquietante. Ninguno recordaba claramente qué había ocurrido después de las 11:30. El primero era un estudiante de tercer año llamado Marcos. Recordaba estar bailando cerca de la ventana. Luego tenía un vacío mental hasta que despertó a las 3 de la madrugada en un baño del departamento sin saber cómo había llegado ahí. La segunda era una enfermera llamada Valentine. Igual que el otro caso, solo que ella despertó en la escalera de emergencias 2 pisos más abajo completamente desorientada. El tercero era el anfitrión de la fiesta, un residente de cardiología llamado Damián. Él no recordaba el conteo regresivo, ni los fuegos artificiales, ni haber brindado con nadie. Su siguiente recuerdo, después de las 11:30, era estar de pie en el balcón, mirando fijamente hacia la calle como buscando algo que no podía identificar. Los 3 fueron sometidos a análisis toxicológicos. Los resultados mostraron alcohol, en niveles moderados, pero ninguna sustancia que explicara amnesia tan severa. No había rastros de drogas de violación ni alucinógenos, ni nada que justificara médicamente esas lagunas mentales. La investigación consideró múltiples hipótesis. Quizás alguien había adulterado las bebidas con alguna sustancia desconocida. Quizás hubo una fuga de gas que causó efectos neurológicos. Quizás existía una explicación racional esperando ser descubierta. Pero ninguna hipótesis explicaba cómo Luciana desapareció entre 2 cámaras separadas por una puerta de vidrio. El caso permanece abierto. El cuerpo de Luciana nunca fue encontrado. Su teléfono dejó de emitir señal exactamente a las 11:53, un minuto después de que las cámaras la captaran por última vez. Su cartera, sus documentos, su tarjeta de transporte nunca fueron recuperados ni utilizados. Elena Méndez dejó de celebrar Año Nuevo. Cada 31 de diciembre permanece sentada junto al teléfono esperando otra llamada que nunca llega. Dice que a veces sueña con su hija parada frente a una puerta de vidrio mirando hacia atrás con expresión aterrorizada. En esos sueños, Elena intenta gritarle que no salga, que se quede adentro, que no cruce ese umbral, pero Luciana nunca la escucha. Siempre atraviesa la puerta y desaparece en una oscuridad que no debería existir al otro lado. Los otros 3 testigos con amnesia abandonaron la carrera médica poco después. Ninguno quiso hablar públicamente sobre esa noche. Pero uno de ellos aparentemente le confesó algo a un periodista años después, bajo estricto anonimato. Dijo que, durante esos minutos perdidos, había visto algo. No recordaba qué exactamente, pero sabía que lo había visto. Algo en el departamento que no debería haber estado ahí. Algo que los miraba desde las sombras mientras todos celebraban ajenos a su presencia. Y dijo algo más que el periodista jamás publicó, pero que circula como rumor entre quienes investigaron el caso. Dijo que cuando Luciana salió del departamento, no salió sola, que algo la seguía. Algo que caminaba justo detrás de ella sin producir ningún sonido.
algo cuya silueta él había alcanzado a ver reflejada en el vidrio de la puerta antes de que su mente decidiera protegerlo, borrando todo recuerdo. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente. En ese edificio de Avenida Corrientes durante los últimos minutos de 2018, nadie puede explicar cómo una mujer joven y saludable desapareció frente a cámaras de seguridad sin dejar el menor rastro, pero quizás la pregunta correcta, no sea cómo desapareció. Quizás deberíamos preguntarnos qué la estaba persiguiendo. ¿Y si todavía sigue ahí, esperando la próxima fiesta de Año Nuevo para encontrar a su siguiente víctima? 3 historias. 3 personas que salieron a celebrar y nunca regresaron. Valentín en la playa, Miguel en el desierto, Luciana entre una puerta y la acera. 3 vidas interrumpidas en el momento exacto en que el mundo entero gritaba Feliz Año Nuevo. Pero el verdadero horror no está en la desaparición misma. El verdadero horror lo viven quienes se quedan. Imagínate despertarte cada 1 de enero sabiendo que hace 1 año, 2 años, 6 años, tu hijo, tu hermana, tu hija salió por esa puerta con una sonrisa y nunca volvió. Imagínate sentarte a la mesa para las 12 uvas y notar que hay una silla vacía que nadie se atreve a ocupar. Imagínate brindar mientras sientes que las campanadas suenan como martillazos en tu pecho porque cada una marca 1 año más sin respuestas. La desaparición es una muerte que no se permite terminar. Es un duelo congelado en el tiempo. No hay cuerpo que velar, no hay tumba donde dejar flores. No hay cierre posible. Solo una pregunta que se repite cada día como un cuchillo girando en la herida. ¿Dónde está? Las madres dejan el teléfono, siempre cargado por si suena. Los padres revisan compulsivamente las redes sociales, buscando una foto que nunca aparecerá. Los hermanos menores crecen con la sensación permanente de que falta una parte de la familia. Cada año nuevo se convierte en un aniversario de la pesadilla. Cada fuego artificial es un recordatorio de la última vez que los vieron con vida. Y, lo peor de todo, la culpa que carcome por dentro, si hubiera insistido en acompañarla. Si le hubiera dicho que no saliera sola, si hubiera contestado el teléfono más rápido, si hubiera hecho algo diferente, tal vez. No hay consuelo posible cuando no sabes si llorar o seguir esperando. Estas familias cargan un peso que nadie más puede comprender. Viven suspendidas entre la esperanza y la desesperación, entre la fe y la resignación absoluta. Y cada año nuevo les recuerda que el tiempo sigue pasando para todos menos para quien desapareció. Si estás viendo esto y alguna de estas historias te tocó algo profundo, si conoces a alguien que desapareció, si alguna vez viviste algo que no puedes explicar, déjalo escrito en los comentarios. A veces ponerlo en palabras es el único alivio que queda. A veces alguien más leyendo tu historia encuentra la pieza que le faltaba para entender la suya. Porque todavía quedan 2 relatos. Y te advierto, son los más duros. El siguiente involucra a 3 niños que salieron a ver los fuegos artificiales desde un puente y nunca regresaron a los brazos de su madre. En el barrio Manrique de Medellín, la noche del 31 de diciembre de 2020 olía a pólvora, a asado y a esperanza. La familia de Sandra Milena Ramírez había reunido a más de 30 personas en la casa de 2 pisos donde vivían con sus 3 hijos, Santiago de 8 años, Valeria de 10 y Daniel de 12. Los adultos reían, brindaban, contaban chistes. Los niños corrían por todas partes con bengalas en la mano. A las 11:55, Daniel, el mayor, se acercó a su mamá. «Mamá, ¿podemos ir al puente a ver mejor los fuegos? Está aquí a 2 cuadras y regresamos en 5 minutos». Sandra apenas levantó la vista de la conversación que sostenía con su hermana. Sí, pero juntos, ¿me oyeron? Los 3 juntos y vuelven antes de las 12:30. Y nada de cruzar la calle. Los 3 niños asintieron emocionados y salieron corriendo. Eran niños del barrio. Conocían cada esquina. El puente peatonal sobre la quebrada Santa Elena estaba a menos de 300 metros. Desde ahí se veía perfecto el cielo que cada año se llenaba de luces. Era una tradición de los pequeños del sector subir al puente para sentir que los fuegos artificiales explotaban justo encima de sus cabezas. Nadie los vio irse, nadie los vio llegar. A las 12:15 Sandra se dio cuenta de que no habían vuelto. Salió al patio llamándolos por sus nombres. Nada. Corrió hasta la esquina. Nada. Pidió a los primos que revisaran el puente mientras ella marcaba los celulares de los niños, aunque sabía que los habían dejado en casa porque estorban para correr. A las 12:25, el pánico ya era colectivo. Cientos de vecinos se volcaron a las calles. La policía llegó en menos de 15 minutos. Linternas, perros, drones. Revisaron la quebrada, los techos, los solares abandonados, los basis que todavía circulaban. Nada. Ni una zapatilla, ni un gorrito.
ni una sola huella que indicara hacia dónde habían ido los tres hermanos. Fue entonces cuando aparecieron los primeros testigos. Una señora que vendía empanadas en la esquina juró haber visto a los niños en el puente alrededor de las 12:05. Estaban parados en el centro, mirando hacia arriba, emocionados. Pero no estaban solos. Había un hombre con ellos. Un señor muy alto, vestido completamente de negro. Con sombrero. La señora pensó que era un familiar porque los niños parecían tranquilos. El hombre les hablaba, señalaba el cielo y los tres escuchaban atentos. Cuando le preguntaron si podía describir el rostro del hombre, la señora se quedó en silencio. No tenía rostro. Bueno, tenía, pero no lo recuerdo. Era como si estuviera borroso. Como cuando uno intenta recordar un sueño. Otro vecino, un taxista que esperaba pasajeros cerca del puente, confirmó lo mismo. Vio al hombre alto de negro agacharse para hablarles a los niños al nivel de los ojos. Vio que Santiago, el más pequeño, le tomó la mano. Vio que los tres empezaron a caminar hacia el lado oriental del puente, el lado que da a la montaña oscura donde no hay casas. Y luego simplemente ya no los vio más. La policía interrogó a todo el barrio. Nadie conocía a ese hombre. Nadie lo había visto llegar ni irse. Las cámaras de seguridad más cercanas estaban a 4 cuadras y no captaron nada útil. El puente no tenía cámaras. Durante los siguientes 15 días, Medellín vivió la búsqueda más grande que recuerda el barrio Manrique. Helicópteros, buzos en la quebrada, rastreos con drones térmicos, recompensas millonarias. Se ofrecieron hasta 50 millones de pesos por información. Nada. Los tres niños se habían esfumado con la misma limpieza con la que desaparecen los fantasmas. Y entonces empezaron los rumores. Primero fue doña Gloria, la vecina de enfrente, quien una noche de enero salió a botar la basura a medianoche y los vio. Los tres niños caminaban por el puente tomados de la mano. Exactamente como siempre lo hacían cuando iban juntos a algún lado. Vestían la misma ropa de Año Nuevo. Daniel con la camiseta de la Selección Colombia, Valeria con su vestido azul de flores, Santiago con el gorrito de Papá Noel que se negó a quitarse. Caminaban despacio, como flotando. Cuando llegaron al centro del puente, se detuvieron. Miraron hacia la casa de su madre y siguieron caminando hacia el lado oscuro. Al llegar al final simplemente desaparecieron. Doña Gloria gritó. Varias personas salieron. Todos vieron lo mismo antes de que la imagen se desvaneciera como humo. Los avistamientos se repitieron, siempre a medianoche, siempre los tres juntos, siempre desapareciendo en el mismo punto del puente. Algunos vecinos dejaron de pasar por ahí después de las 11. Otros comenzaron a dejar juguetes, cartas y velas en el lugar donde los niños se desvanecían. La policía mantiene la teoría del secuestro organizado. Dicen que, en Año Nuevo, las bandas aprovechan el caos para llevarse niños y niñas con fines de tráfico o explotación. Pero no hay una sola pista que respalde esa hipótesis. Ningún testigo vio vehículos sospechosos. Ningún informante ofreció datos a cambio de recompensa. Ningún video de ninguna cámara de la ciudad captó a los tres hermanos después de las 12. Sandra Milena se negó a abandonar la casa. Cada noche del Año Nuevo, desde entonces se sienta en la terraza con la luz apagada, mirando hacia el puente. Lleva el mismo vestido negro que usó en el funeral que nunca pudo realizar. Los vecinos la escuchan hablar sola, llamando a sus hijos por sus nombres. Y ella jura que le responden. Dice que, cuando el reloj marca las 12 en punto, los escucha. 3 voces pequeñas que se superponen diciendo mamá desde el puente. Que a veces siente sus manitas frías tocando su rostro. Que una noche de 2022 abrió los ojos y los vio parados frente a ella, los tres tomados de la mano, mirándola con tristeza. Que intentaron hablarle pero no salió ningún sonido. Que cuando intentó abrazarlos, se desvanecieron dejando solo el olor a pólvora y a lluvia que tenían esa noche. La última vez que alguien la grabó hablando del tema, Sandra dijo algo que lo la sangre a todo el que lo escuchó. Yo sé que mis hijos siguen ahí. Los escucho llamarme cuando el reloj marca las 12. Están atrapados en el puente, esperando que alguien los ayude a cruzar del todo. Pero no pueden, porque el hombre alto de negro no los deja irse y tampoco los deja volver. El puente de Manrique sigue ahí. Los niños del barrio ya no suben a ver los fuegos artificiales. Los adultos cierran puertas y ventanas antes de las 12. Y cada 31 de diciembre, cuando el cielo de Medellín se ilumina con miles de explosiones de luz, hay 3 siluetas pequeñas que aparecen en el puente, caminan hasta la mitad. Miran hacia una casa donde una madre sigue esperando y desaparecen. Hacia la oscuridad, sin que nadie haya logrado alcanzarlos jamás. Porque hay cosas que ni la policía, ni las cámaras, ni la razón pueden explicar. Y hay pérdidas que ningún año nuevo podrá borrar. 4 historias. 4 desapariciones que ocurrieron mientras el mundo contaba hacia atrás desde 10.
Valentine, Miguel. Luciana y los 3 niños del puente. 4 casos donde la explicación fácil se derrumba apenas la tocas. Por un lado, está la versión que todos queremos creer, la racional. Existen depredadores humanos que aprovechan el caos de Año Nuevo. Secuestradores que se mezclan entre la multitud como cualquier otro fiestero. Conductores ebrios que atropellan y huyen. Violadores que arrastran a sus víctimas hacia la oscuridad mientras los fuegos artificiales tapan los gritos. Accidentes absurdos que nadie reporta porque todos están borrachos o distraídos. Drogas que provocan psicosis y hacen que la gente se pierda en su propia mente. Todo eso pasa. Lo sabemos por qué. Aparecen las noticias cada enero, pero luego están los detalles que no encajan en ningún expediente policial. ¿Cómo desaparece una mujer entre 2 cámaras separadas por una puerta de vidrio? ¿Cómo se borran las huellas de un hombre adulto en medio del desierto sin que haya viento ni tormenta? ¿Cómo se esfuman 3 niños de un puente peatonal en menos de 15 minutos sin que nadie vea un carro, una moto, ni una sola sombra sospechosa? ¿Cómo? Es posible que los avistamientos posteriores sean idénticos en detalles que nadie pudo coordinar. La otra versión es la que nuestras abuelas susurraban, portales que se abren cuando un año muere, y otro nace. Entidades que aprovechan que el velo está más delgado que nunca. Espíritus que reclaman tributo. Sombras que no proyectan reflejo. El hombre alto de negro que aparece en tantas culturas latinoamericanas con nombres distintos pero la misma descripción. El caminante de medianoche. La figura sin rostro. El que espera pacientemente a que alguien quede solo justo en el instante en que el reloj marca 0. Y aquí está lo verdaderamente aterrador, ninguna de las 2 versiones funciona del todo. La explicación racional falla cuando los hechos son demasiado limpios, demasiado imposibles. La explicación sobrenatural falla cuando intentas probarla y solo encuentras aire, lo que queda es un vacío. Un hueco donde la lógica se quiebra y la imaginación se llena de lo peor que podemos concebir. Porque el cerebro humano odia no saber. Prefiere inventar monstruos antes que aceptar que algunas cosas simplemente ocurren sin motivo y sin solución. Tú decides qué creer. Puedes aferrarte a la versión científica y decir que todo tiene una causa que algún día descubriremos. O puedes aceptar que hay fuerzas que no entendemos y que cada 31 de diciembre nos recuerdan lo pequeños que somos. Pero hay una tercera posibilidad que casi nadie se atreve a pronunciar. Y es que quizás ambas versiones sean ciertas al mismo tiempo. Que existan depredadores humanos y también algo más. Que los portales se abran, sí, pero que haya quienes sepan exactamente cuándo y dónde estarán abiertos. Que lo inexplicable y lo criminal caminen de la mano esa noche, aprovechándose mutuamente. Porque la última historia que falta por contar ocurrió dentro de una casa, con las puertas cerradas, con 12 testigos presentes, con cámaras grabando cada segundo y aún así alguien desapareció. Y lo que lo siguió no era humano. La casa de campo de Fernando Salazar quedaba a 1 hora de Lime, en el Valle del Urín, rodeada de cerros secos y un bosque de eucaliptos que huele a resina incluso de noche. Era el lugar perfecto para recibir el año nuevo lejos del ruido de la ciudad. Fernando, empresario exitoso de 45 años, había invitado a 12 personas, socios, amigos de la universidad y algunos familiares cercanos. 12 comensales, 12 copas. 12 deseos para el 2021 que estaba a punto de llegar. Su esposa Claudia grababa todo con la cámara profesional que usaban para los vídeos familiares. Quería tener un recuerdo perfecto de la noche en que, según Fernando, empezaríamos de verdad la vida que merecíamos. La cena transcurrió como en cualquier casa acomodada peruana. Pavo relleno, panetón, champán Biop Click Watt, risas, fotos, abrazos. A las 11:55 todos estaban de pie alrededor de la mesa grande, copas en alto, contando regresivamente. Claudia enfocaba a Fernando, que sonreía como siempre, carismático, seguro. Dueño del mundo, entonces vibró su celular, Fernando miró la pantalla y la sonrisa se le congeló. Los que estaban cerca notaron cómo la sangre abandonó su rostro en cuestión de segundos. Sus labios temblaron. Guardó el teléfono rápidamente y dijo con voz extraña, ahora vuelvo. Nadie le dio importancia, pensaron que era una llamada de trabajo o algún familiar atrasado. Salió por la puerta trasera que daba al jardín. La puerta quedó entreabierta. El aire frío de la sierra entró como un cuchillo. Las campanadas llegaron. Todos brindaron, se abrazaron, gritaron salud. Claudia siguió grabando. Pasaron 5 minutos. 10. Alguien preguntó por Fernando. Salieron a buscarlo con linternas y celulares. Nada, su auto estaba estacionado frente a la casa. Llaves puestas. Su abrigo colgaba en el perchero. Solo faltaba él. A las 12:10 el vídeo muestra a los invitados gritando su nombre en el jardín, en el bosque, en la piscina vacía. Nadie responde.
El perro de la casa, un labrador que normalmente ladraba a cualquier desconocido, permanecía acurrucado en una esquina, temblando sin emitir sonido. Lo encontraron a las 3 de la madrugada. Estaba de pie en el fondo del jardín, descalzo, en camisa, mirando fijamente hacia el bosque de eucaliptos, inmóvil como una estatua. Cuando su hermano lo tocó en el hombro, Fernando se derrumbó como si le hubieran cortado los hilos. Lo llevaron adentro. Tenía la piel helada, los ojos abiertos pero sin vida. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal en Lime. Entró en coma profundo. 2 días después, el 2 de enero de 2021, fue declarado muerto. La autopsia fue exhaustiva. No encontraron veneno, trauma, infarto, derrame, nada. El corazón simplemente había dejado de latir. Causa de muerte, indeterminada, pero lo peor vino después. Cuando la policía pidió las grabaciones para reconstruir la línea de tiempo, Claudia entregó el archivo completo de casi 5 horas. Los peritos lo revisaron cuadro por cuadro. Y, en el minuto exacto, las 11:55 y 14 segundos p.m. encontraron algo que nadie había visto en vivo. En el reflejo de la gran ventana que daba al jardín, detrás de Fernando, aparece una figura. No es ninguno de los 12 invitados. Todos están visibles dentro del encuadre principal. La figura está de pie justo a la espalda de Fernando, tan cerca que casi lo toca. Es alta, delgada, vestida completamente de negro. El rostro no tiene rasgos claros, pero los peritos juran que está sonriendo. Una sonrisa ancha, imposible, que parece estirarse más allá de lo que cualquier cara humana permitiría. La figura solo aparece durante 4 fotogramas, un parpadeo. Luego desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Pero eso no es todo. Cuando revisaron el celular de Fernando, encontraron el mensaje que lo hizo palidecer. Remitente, su propio número, hora, las 11:55 y 0 segundo p.m. Texto, ya es hora. No, había forma de que el mensaje hubiera sido enviado desde su propio teléfono. El aparato estaba en su bolsillo en ese momento. Los expertos forenses intentaron rastrear el origen. El mensaje había sido enviado desde las coordenadas exactas de la casa, pero desde una altura de 3 metros sobre el nivel del suelo. Exactamente. ¿Dónde estaría la cabeza de la figura reflejada? En la ventana. Claudia se derrumbó cuando le mostraron la captura. Dijo que había sentido algo raro toda la noche, que el perro no dejaba de mirar hacia un rincón vacío del comedor, que varias veces había percibido un olor extraño, como a tierra húmeda y flores podridas, que en un momento, mientras grababa, la cámara había perdido foco sola durante varios segundos, como si algo hubiera pasado frente al lente. Los 2 invitados fueron interrogados por separado. Todos coincidieron en algo que nadie había comentado antes. Durante la cena, en algún momento, entre las 11 y las 11:30, cada uno había sentido que había una persona más en la mesa, una presencia que no podían ubicar. Algunos juraron haber visto una silla extra ocupada por una sombra que desaparecía cuando intentaban mirarla directamente. Uno de los socios de Fernando, un hombre escéptico que se burló de todo durante semanas, terminó confesando entre lágrimas que esa noche había soñado con la figura, que la figura le susurraba al oído la misma frase que recibió Fernando: ya es hora, que desde entonces despierta todas las madrugadas a las 3 a.m. exactamente, empapado en sudor, con la certeza de que alguien está parado al pie de su cama. La casa de Lurín fue puesta en venta 6 meses después. Nadie la quiso. Los vecinos dicen que, en noches de luna nueva, se escuchan pasos dentro, aunque esté vacía, que las luces se encienden solas, que a veces, desde la ventana del comedor, se ve a un hombre de pie en el jardín mirando hacia el bosque, exactamente donde encontraron a Fernando. Claudia guardó la cámara. Nunca más volvió a grabar nada. Pero antes de deshacerse del archivo original, extrajo una captura de pantalla. El reflejo de la figura sonriente detrás de su esposo la imprimió, la colgó en su dormitorio. Y debajo escribió con marcador negro: él no salió solo. Algo entró. Primero y cada año nuevo, cuando el reloj se acerca a las 12, Claudia apaga todas las luces de su departamento en Miraflores. Cierra las cortinas y se sienta en silencio, porque sabe que a las 11:55 en punto, su celular vibrará aunque esté apagado, y en la pantalla aparecerá el mismo mensaje, desde el mismo número: ya es hora. 5 historias, 5 lugares donde debería haber habido solo risas. Abrazos y deseos para el año que empieza. El mar que se llevó a Valentine mientras bailaba descalza. El desierto que borró las huellas de Miguel como si nunca hubiera caminado. La ciudad que se tragó a Luciana entre una puerta y la acera. El puente donde 3 niños se desvanecieron tomados de la mano. Y una casa con las puertas cerradas y 12 testigos, donde algo entró antes que Fernando pudiera salir. 5 veces el reloj marcó las 12 y el mundo gritó de alegría. 5 veces alguien quedó fuera del grito: no hay lugar seguro.
ni la playa llena de gente, ni el desierto abierto, ni la avenida más transitada, ni el puente del barrio, ni siquiera tu propia casa con la familia reunida. El año nuevo no entiende de candados ni de compañía. Llega como llega la muerte, sin avisar, sin pedir permiso, sin importar cuántas luces enciendas o cuántas copas levantes. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar cuando compra la ropa interior roja o prepara las 12 uvas. Cada celebración lleva dentro la semilla de su opuesto. La euforia y la tragedia comparten la misma medianoche. La esperanza y el vacío se dan la mano exactamente cuando el reloj cruza la línea entre un año y otro. Y mientras nosotros brindamos, hay madres que ya no brindan. Hay padres que cuentan los años por la ausencia de una silla. Hay hermanos que crecen con un hueco que nadie menciona pero que todos sienten. Hay esposas que guardan un celular apagado por si alguna vez suena. Hay familias para las que cada fuego artificial es un disparo al corazón, porque recuerda el último destello que iluminó el rostro de quien ya no está. El año nuevo promete renovación. Pero para ellos solo renueva el dolor. Las campanadas que para nosotros significan comienzo, para ellos significan final. Y cada 31 de diciembre vuelven a vivir el segundo exacto en que todo cambió, como si el tiempo se hubiera quedado atorado en esa medianoche para siempre. Por eso, cuando esta noche levantes tu copa, cuando grites feliz año y mires los fuegos artificiales explotar en el cielo, recuerda que en algún lugar del mundo alguien está mirando el mismo cielo con los ojos llenos de lágrimas, porque mientras tú celebras que llegaste al año nuevo, hay quienes nunca llegaron. Y, quizás, solo quizás, esa sea la lección más aterradora de todas, que la vida y la muerte nunca están tan cerca como cuando estamos más felices, que la alegría más grande siempre lleva en su interior la posibilidad del silencio más absoluto, que nadie, absolutamente nadie, tiene garantizado el regreso a casa cuando sale a celebrar. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada una de estas 5 historias sin saltarte ni un segundo, entonces eres de los pocos que realmente se atrevieron a mirar de frente al lado oscuro de la noche más celebrada del año. Escribe ahora mismo en los comentarios. Sobreviví las 5 noches. Quiero ver cuántos fuimos capaces de llegar al final. Pero necesito pedirte algo más importante todavía. Si alguna de estas historias te hizo recordar un caso que conoces, si en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad existe alguien que salió a celebrar Año Nuevo y nunca volvía, cuéntalo aquí abajo. Sin nombre si no quieres, pero cuéntalo. Porque a veces una palabra perdida en los comentarios es la pista que una familia lleva años esperando. Porque cada historia compartida mantiene viva la esperanza de que algún día alguien encuentre la respuesta, y quién sabe, tal vez la historia que escribas hoy termine convertida en el próximo episodio de esta serie. Comparte este video con esa persona que ama el misterio. Con ese amigo que dice que nada le da miedo, pero adviértele, después de verlo, las celebraciones nunca van a sentirse igual. Las 12 uvas sabrán diferente. Los fuegos artificiales sonarán distinto, y cada vez que el reloj se acerque a la medianoche, recordará que, en algún lugar del mundo, hay una silla vacía que nadie volverá a ocupar. Cuida a los tuyos esta noche y todas las noches. Abraza más fuerte, llama aunque sea tarde. Nunca dejes que salgan solos cuando el reloj marque 0. Y si crees que estas 5 historias fueron lo más perturbador que has escuchado, espera a escuchar lo que ocurre en los hospitales cuando todos duermen. Hay enfermeras que han visto cosas que los expedientes médicos nunca podrán explicar, cosas que solo pasan cuando el reloj cruza la medianoche. Pero de eso será en el próximo episodio de Lado Oscuro. Hasta entonces, que el año nuevo te encuentre en casa y te deje quedarte.